Hoy vamos a hablar del Dios de lo imposible. Cuando se les rompe algo en casa, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Llaman al técnico? Bueno, acá llaman a Quique. Todos llamamos, sí, con cinta se puede arreglar, o con bandita elástica como la vez pasada. Si no, llamamos a Quique, ¿sí? Pero cuando no está Quique y cuando la cinta no sirve, lo llamamos a Roberto, lo veo allá, también. Cuando se rompe, por ejemplo, el lavarropas, ¿qué hacen? ¿Llaman al técnico? ¿Sí? Bueno, cuando uno tiene la posibilidad de arreglarlo por las de uno, ¿qué hace? Automáticamente busca en internet. Se me trabó la puerta del lavarropas. Y si no entran en Yo Reparo. ¿Conocen la página Yo Reparo? Sí. Y si se te rompe la computadora, te aparece la pantalla azul de la muerte. ¿Qué haces? Me llaman a mí. Claro, claro, llora porque iOS no es lo mío. Bueno, cuando se te queda muerta la computadora, entras en Yo Reparo también y te dan las opciones. Cuando llega el técnico, uno sabe exactamente qué es lo que le está pasando a nuestro electrodoméstico o aparato. Y encontramos las opciones. Tenemos opción A, B, C. La otra vez se nos rompió el lavarropas. Yo quería saber qué le pasaba, porque la curiosidad me mata. Entré en Yo Reparo y automáticamente supe qué le pasaba a mi lavarropas. Cuando vino el técnico le dijimos, le pasa tal cosa. Bueno, porque tenemos plan A, B, C, D. ¿Vieron? Es así. En la vida, en las cosas no que se compran con dinero, en las cosas que se viven, en las experiencias de la vida. ¿No nos pasa así muchas veces que buscamos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D? ¿Sí? Y muchas veces nos damos cuenta que se nos acaban los planes y no tenemos planes B, como se llama esta palabra, ¿no? Sin plan B. ¿Por qué? Porque el A lo perdimos y el B, el C, el D no existen directamente. Nos quedamos sin salida y lo único que nos queda en la vida cotidiana es volver al plan A, que es volver a Jesús, que es el que tiene la solución a nuestros problemas. Cuando se nos acaba todas las posibilidades, recién ahí volvemos al plan A. En medio de la vida, tendemos a tratar de buscar las soluciones por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando se nos agotan las opciones? Cuando la vida, las cosas, las decisiones, los cambios de vida que esperamos no vienen, se nos agotaron y tenemos que volver a Dios, a Jesús, que es nuestro plan A. Hoy vamos a ver dos historias sin plan B. Se quedaron sin plan B los dos. Y aunque son muy distintas, se entrelazan. Y yo creo que el Señor las dejó así, entrelazadas. Son un extremo y el otro. Van a ver que las dejó entrelazadas. Por eso vamos a leer bastante hoy, porque son para tomarlas juntas y para aprender juntas de ellas y para saber qué es lo que Dios nos quiere decir en cuanto a nuestro plan de vida, para volver al plan A. Está en Mateo 9, pero lo vamos a leer en Marcos 5, la parte larga. En Mateo 9, el que quiera leerlo después está así chiquitito y ahora va a estar largo. Así que vamos a leerlo. Es la siguiente. Esta. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tan siquiera tocar su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia. Y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó:
¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro, y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer a la niña. Una historia maravillosa. Uno dice, ¿qué tienen que ver en esta historia? Son dos personas sin plan B, porque no tenían plan B. Encontramos a un padre, pero son muy distintos, ¿eh? El padre era un político, ¿sí? Porque la religión con la política se juntan. ¿Quién tiene Netflix? Bueno, todos los que tienen Netflix, busquen una serie que se llama algo así como AC Kingdom y AD Kingdom. Van a encontrar, claro, después de Cristo, ¿no? Después de Cristo, el reino, cuando empieza la iglesia. Búsquenla porque les va a orientar en lo que son estas historias. Las van a ver y las van a estar viviendo ahí, porque nos muestra la historia de Jesús y la resurrección y el principio de la iglesia. Y yo me hacía con la cabeza como que estaba ahí en esa situación y pensaba en la muchedumbre y todo lo demás. Y pensaba en este padre, jefe de la sinagoga, que era rico, que era un político, porque era así, que era un jefe religioso contrario a Jesús, porque no lo reconocían a Jesús, con plata, tenía contactos, tenía acceso a los mejores médicos, sin embargo, nada de eso le servía, porque lo único que él quería en ese momento no se lo podía dar ni su poder ni su dinero. No tenía plan B, no tenía nada más. Y después encontramos una mujer, la mujer con una enfermedad crónica, tenía una hemorragia constante, ¿sí? Se estaba desangrando todo el tiempo, ¿sí? La mujer hacía 12 años que había perdido todo, no hoy, como este hombre que lo estaba dejando todo ahí, sino hacía 12 años que ya no tenía plan B, había perdido la esperanza, había perdido todo lo que podía tener, no tenía absolutamente nada. Y se encuentran los dos en el mismo lugar, cruzándose y entrelazándose al mismo tiempo con Jesús. Ella no tenía ni expectativa de vida, el padre tampoco. Y en el medio de todo esto se cruzan y vuelven a enganchar con el plan A, que era Jesús, transitando el camino, volviendo a Jesús. En las situaciones extremas, en las necesidades, en los momentos de cambio, de crisis, es donde uno retoma el sentido de dirigirse a Jesús. Y cuando ya los planes A no nos sirven, y a veces estamos por el plan B, pero estamos por el plan B corta, porque no nos sirvió ninguno, es hora de volver. Y volver a Jesús. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que recorrer el camino de vuelta a lo que Jesús y Dios planeó para cada uno de nosotros. Es así. Ellos no estaban por casualidad. Había una multitud y estaban dos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que definir claramente nuestra motivación y nuestros objetivos. Fíjense que una multitud seguía a Jesús, ¿no?
Multitud. Ahora, sin embargo, ¿qué protagonistas hay en esta historia? Jesús, Jairo, la mujer, ¿sí? Y los discípulos que cada tanto decían alguna cosa desubicada como nos pasa a cada uno de nosotros. Es así, ¿no? Pero los principales protagonistas de esta historia son Jesús, Jairo y una mujer que no tenía nada. Los demás quedan desdibujados porque no tenían claro por qué se acercaban a Jesús. Por eso les hablo de motivación. Hay gente que está presente en las situaciones clave, pero no son protagonistas. Siempre tienen algo para contar. ¿No nos pasa que a veces hemos ido a cultos o a reuniones en donde toda la gente dice, no, yo recibí sanidad, no, yo recibí restauración, no, yo le digo, yo vi como un ciego volvió a ver, yo vi como un hombre le creció la pierna. Es maravilloso, pero ¿se imaginan ser el que le creció la pierna? ¿No? Porque una cosa es estar y otra cosa es participar. Podemos ser como la multitud que dice, ¿saben qué? Yo vi cuando fui y resucitó a la chica. Y otra cosa es decir, a mí me resucitó. ¿Sí? Como diría la chica, la Talita Kumi, ¿sí? Que más de un padre debería decir a la mañana Talita Kumi a sus hijas para que se levanten, ¿no? ¿A qué viniste al culto? ¿Sos espectador de los milagros de Dios? ¿Sos espectador de lo que Dios hace en la vida de otros? ¿De los cambios profundos? ¿O sos protagonista? Ahí está la motivación. ¿A qué vinimos? ¿A qué viniste hoy al culto? ¿Podés haber venido como hábito? ¿Quién tiene el hábito de venir al culto? ¿Nadie más? Vamos muertos, ¿eh? Es un buen hábito. Venir al culto es un buen hábito, porque uno lo forma, lo integra como parte de la vida. Venir por los hermanos. ¿Quién viene por los hermanos para ver a la gente? Yo también. ¿Quién viene porque lo trajeron? ¿Ninguno? No sean, ahí está, vos te trajeron, sí. Y algunos de los de por acá seguramente vienen porque los trajeron, ¿sí? O porque los padres dijeron, te vas al culto. Bueno, podemos venir a ver chicos o chicas, yo no, ¿no? Pero depende de la edad, pueden venir a ver qué hay ahí qué pinta, ¿no? Es así. Pueden venir a usar el celular, ¿sí? Algunos tablets, por ejemplo. ¿Esas son malas motivaciones? Se sintió culpable. Ah, ¿esas son malas motivaciones? No son malas motivaciones, son buenas, son motivaciones de espectadores. Ahora tenemos otras motivaciones, incluso miren, puse como motivaciones buenas. Si venimos para trabajar para Dios, pero no venimos para estar con Dios, es una buena motivación. Pero tenemos otras motivaciones mejores para estar acá. Por ejemplo, venir a buscar a Dios, venir a adorarlo, venir a ver qué tiene para mí hoy. Venir a ver qué transformación puede hacer en mi vida. Venir a entregarle esas cosas con las que todavía estoy luchando y que todavía no tuve la salida ni la solución. Y decirle, Señor, no tengo otra opción. Entonces, ahí nos vamos a convertir en protagonistas. Entonces, lo importante es tener una buena motivación. Yo me anoté acá, es como ir a un supermercado sin lista, ¿sí? Cuando uno va sin saber a dónde va, probablemente no llegue a ningún lado. Cuando una mujer va a un supermercado sin lista, es más probable que compre un jabón de duraznos con crema, pero se olvide la crema y los duraznos para el postre. Es así. Bueno, ¿cuál es tu motivación hoy? ¿Cuál es tu motivación real para haber venido hoy? ¿A qué viniste al culto? Si vos no trajiste una motivación, es un buen momento para redefinir a dónde estamos. No estamos en un picnic, no estamos en una salida de amigos, estamos en un momento en donde adoramos y buscamos a Dios para encontrarnos con Él. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos, tanto como esta mujer, que ni nombre tiene, como Jairo, que necesitaba una transformación en algo que no tenía solución. Me distrae, no, mentira. ¿A qué viniste? Bueno, si todavía no tenés motivación, encontrá tu motivación, porque donde la encuentres, el Señor va a poder tratar con eso y te va a poder encaminar a decir, ¿qué necesitas hoy? Pénsalo, tómate
10 segundos, 15 segundos. ¿A qué viniste? ¿A buscar a Dios? ¿A encontrarte con Dios? ¿A un encuentro profundo con Dios? ¿A buscar la solución a algo? Definilo en tu cabeza. Hice una broma. Y una vez que tenemos la motivación definida, tenemos que atrevernos a vencer los obstáculos. ¿Qué obstáculos puede haber? Y bueno, sociales, culturales. Podés no entender lo que estamos hablando, podés no entender lo que es Dios de lo imposible te adoramos, ¿sí? O las canciones. Bueno, podés no entenderlo, pueden ser obstáculos. ¿Qué podemos tener? Podemos tener miedo, podemos tener falta de expectativas, desesperanza, aburrimiento, sueño, hay un montón. Ahora yo me anoté en esta historia puntual un obstáculo, las apariencias. ¿Saben por qué? Porque las apariencias, cuando nos importa lo que los demás ven, va a determinar nuestra relación con Dios. En este caso, Jairo tenía un puesto político, ¿sí? Iba a quedar mal delante de toda la sociedad. Probablemente Jairo iba a perder el puesto que tenía o lo iban a mirar mal todos los compañeros de trabajo de él, porque él era un jefe judío y se estaba tirando a los pies del que decía ser hijo de Dios. Re loco. Ahora, Jairo tuvo que luchar con eso, ¿no? Dice la palabra, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Tirarse a los pies de Jesús. Re loco para un político, un religioso hebreo. Re loco. Sin embargo, él tuvo que dejar las apariencias, se tuvo que olvidar de lo que tenía delante. Ese obstáculo de la apariencia, de lo que podían pensar, lo tuvo que superar. Es así. Y la mujer, uno dice, ¿qué obstáculo podía tener la mujer? Una mujer no podía tocar un hombre. No podían. No era como ahora que yo voy y le hago así a Marcelo. No podía tocar un hombre. Pero esta mujer además era inmunda. ¿Por qué? Porque las mujeres que tenían hemorragias no se podían tocar, tenían que estar aparte, era como leproso. ¿Se acuerdan de los leprosos de la otra vez que hablamos? De la misma forma, ella no podía tocar a nadie, y menos a Jesús. No podía estar en una multitud en donde pasaran en medio de todos y la aplastaran como el subte. No, ella tenía que estar aparte, tenía que vencer ese obstáculo. Ahora, ellos no tuvieron ningún problema en dejar esos obstáculos, incluso exponerse delante de los demás. ¿Saben por qué? Porque nadie más se olvidó durante el resto de sus vidas de que ellos se expusieron delante de los demás haciendo uno el ridículo y otra un pecado que era mortal. Cuando en medio de un culto vos decidís postrarte, ¿sí? Estás agradando a Dios, pero te estás exponiendo delante de los otros. Cuando termina un culto y uno dice, uy, quiero pedir oración, a veces no te pasa que decís, no quiero pasar, a ver si paso y me caigo. A ver si paso y Dios me dice algo y los demás lo escuchan. Y Dios me está pegando un palo, porque si no te pasó, a mí sí, ¿sí? Pero uno tiene que exponerse y pasar más allá de lo que fuimos hasta hoy. ¿Por qué? Porque las cosas se consiguen así, porque ellos tenían que ir más allá. Seguramente la vida de Jairo cambió para siempre. Él habrá tenido problemas con su trabajo para el resto de la vida. Ahora Jairo tuvo la hija viva. Y la historia de la mujer, y yo no sé si el marido la habrá esperado, si la habrá querido, si no la despreciaron socialmente, nadie lo cuenta, pero la vida le cambió para bien. Uno dice, ¿valió la pena? Valió la pena. Ahora yo te digo, ¿qué obstáculos te impiden acercarte a Dios de una manera distinta? Tenés que definirlos vos, porque tus obstáculos no son los mismos que los míos. Tus obstáculos quizás sean la incredulidad. Quizás sean lo que siempre te pasó, porque nunca me toca a mí, porque Dios nunca me contesta, porque no me va a cambiar, porque eso que le pido no lo puedo recibir. Esos son obstáculos, ¿no? Tenemos que definir lo que creemos con obstáculos y animarnos a pasarle por encima y a superarlos. Y tenemos que atrevernos a conservar la fe. Ellos manejaron malas noticias. La mujer está 12 años de malas noticias, ya estaba harta, ¿sí?
12 años de malas noticias. Este hombre tenía que luchar con las malas noticias de muerte, porque uno dice, ¿qué tenía para perder él? Él estaba caminando con Jesús, Jesús encima se detiene con una mujer y pierde tiempo. Imagínense, tu hija se está muriendo. El Señor se para y le dice a una mujer, ¿quién me tocó? Y demora, y la mujer le dice y se le tira a los pies y todo lo demás. ¿Saben lo que pensaba Jairo? Mi hija se está muriendo, vení conmigo. Si se muere, se acabó todo. Es así, ¿no? Bueno, en ese momento en donde él tenía que conservar la fe, pero vinieron a darle la noticia que ningún padre, madre, quisiera escuchar. Le dijeron, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Y esa es la misma voz que escuchamos vos y yo muchas veces en nuestra cabeza. ¿Para qué seguís pidiendo oración? ¿Para qué seguís acercándote a Dios si siempre caes en el mismo agujero? ¿Para qué le pedís perdón por este pecado si después volvés a pecarlo? ¿Para qué pensás que las cosas van a cambiar si no te cambian nunca? ¿Para qué pedís por tu hijo si tu hijo no cambia? ¿O por tu esposo? ¿O por tu futuro esposo? ¿O por tu futura esposa? Bueno, esas son las voces que tenemos que acallar en la cabeza. Yo anoté acá, ya está, conformate, no es para vos, nos decimos en la cabeza, ¿no? Y esos son los que nos tiran abajo la fe. En la Biblia hay un solo ejemplo en donde dice que no ora más por algo, que dijo Pablo, dijo, como que él oró 3 veces y después dijo, te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero el resto de la oración dice, clama, pide, llama, ¿sí? Al que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso renueva la fe y nos reconecta con el plan de Dios. A veces justificamos que Dios no quiere hacer algo con nosotros porque estamos acomodados, porque estamos acostumbrados. Tenemos que desafiar nuestra fe. Y vos dirás, pero yo ya pasé 10 veces porque me duele lo mismo y Dios no me lo sanó hasta ahora. Bueno, ayer justo en Temperley, anteayer, ayer, sí, ya no sé los días. Ayer en Temperley yo desafiaba a una hermana que tiene un problema en los ojos, pero tiene un problema degenerativo, serio, muy serio. Y yo le decía, cada vez que haya oración, vos pasá y pedí oración, porque no sabés cuál es el momento de tu sanidad. Algunos de nosotros, yo entre ellos, hemos tenido enfermedades de años y en un momento Dios hizo, ellos lo saben, Roberto lo sabe, ¿sí? Hizo así y me dijo, este es el momento, y me sanó. 2 años estuve con una cosa crónica. El día ese ella recibió más o menos ahí nomás una sanidad también, Sabrina, ¿no? Mucho tiempo esperando y en el momento uno dice, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Tenemos que desafiar nuestra fe. Tenemos que conservarla y alimentarla y volver a intentar, volver a intentar y volver a intentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el momento en donde Dios haga el milagro y nosotros veamos la obra completa. La fe se aferra a Dios cuando todo lo demás se acabó. La fe es lo único que nos mantiene sostenidos de Dios. Y para esto tenemos que aprovechar el ambiente de fe, ¿no? Hay ambientes de fe y hay asesinos de la fe, porque están las dos cosas. Ambientes de fe y asesinos de la fe. En este texto que habíamos leído decía que Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La chica no está muerta, sino dormida. Empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos y entró donde estaba la niña. Y después sabemos el resto de la historia, ¿no? Ahí se hizo el milagro. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se sacó de encima a los asesinos de fe y metió a los que tenían fe. Creó un ambiente de fe. Y ahora uno dice,
¿El Hijo de Dios, Jesús, tenía que crear un ambiente de fe? Sí. Por eso dice que en Nazaret, donde él lo conocían de chiquito y la gente lo veía como el hijito de José, no pudo hacer milagros, aunque era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no podía verlo como Hijo de Dios. Este Jesús, el Hijo de José, ¿sí? Bueno, como Jesús ya sabía eso, en este momento lo que hizo fue crear un ambiente de fe. Y por eso es que muchos cambios profundos y estratégicos en nuestra vida no empiezan en casa. ¿Saben por qué? Porque en nuestra casa estamos el Señor, nosotros y nuestra poca fe, nada más. ¿Y dónde comienzan los cambios y las cosas profundas? Donde estamos con otros hermanos, donde nos unimos con otros, que compartimos esa fe y creamos lo que es un ambiente de fe en donde las cosas pasan. A veces nosotros mismos podemos boicotearnos la misma fe que necesitamos para crecer. Ahora, en los ambientes de búsqueda, en un culto, por ejemplo, no siempre pasan cosas con uno. A veces pasan con los demás. Ahora, ¿de qué depende? Y depende de cómo estamos, depende de nuestra motivación, depende de lo que vinimos a buscar. Si no viniste a buscar nada y el Señor no te inquietó en este tiempo, probablemente no te lleves nada. Y mañana digas, sí, estuvo lindo, estuvo buena la alabanza. Y otro va a decir, no, yo tuve un encuentro transformador con Dios. Todo depende de nuestra fe, de quién nos rodeamos y de los tiempos de Dios para nosotros. Ahora, yo hoy pensaba, ¿no? Jesús sigue caminando por la tierra, está caminando por el mundo. Hoy domingo Jesús caminó por toda la tierra, caminó por lomas, ¿sí? Caminó por todo el mundo y multitudes se juntaron para verlo actuar. Multitudes se juntaron y se apretujaron en lugares como este para verlo actuar. Ahora solamente muy poca gente tuvo encuentros personales con él. ¿Por qué? Por la motivación. Estuvieron ahí, lo vieron actuar, pueden contar acerca de él, sin embargo, pocos tuvieron la transformación y la sanidad y pudieron encontrar la respuesta a lo que vinieron a buscar. Llenura, plenitud, cambio interno, transformación, que el lunes sea distinto que el otro lunes, ¿sí? Porque mi vida cambió, porque las cosas se transformaron, porque necesito algo de Dios. Y así que depende de nosotros. Fíjense, una gran multitud, 2 personas. Ahora las 2 personas se entrelazan en la actitud. No buscaron que oraran por ellos, no. No buscaron que los tocaran, no. Ellos vinieron y se postraron delante del rey. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios los inquietó. ¿Quién la llamó a esa mujer enferma de hace 12 años a buscar a Jesús? El Espíritu la movilizó. ¿Quién lo llamó a este padre para dejar todo y venir a pedirle a Jesús? El Espíritu. ¿Saben lo que dijo la mujer? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Saben para tocarle el borde del manto lo que tuvo que hacer? Se tuvo que postrar delante de Jesús. Tuvo que dejar la comodidad. Imagínense una multitud como cuando estábamos en el obelisco, que dijeron, ¿quién se arrodilla a orar? Y ahí en el medio de todo eso, arrodillarse era una aventura. Bueno, eso fue para la mujer. ¿Qué te dice el Espíritu que hagas hoy? ¿Qué te dice? Que pases, que ores, que te arrodilles. Ahora, ¿se acuerdan que la otra vez el profeta, en la semana pasada, necesitaba un músico, ¿sí? Que dijo, le pedían una palabra profética. ¿Qué llamó él? Un músico. ¿Saben por qué? Porque la música nos desconecta de nuestra mente y nos pone en onda con Dios. Es así. Así que ahora vamos a pedirle a un músico que pase, si quieren pasar los del grupo de alabanza, porque esto nos acerca a Dios. Y mientras el Espíritu te dice, para llegar a donde tenés que ir, para volver a tu plan A, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si te tenés que arrodillar, si tenés que pasar, si tenés que pedirle a Él que te sane, que te libere, si necesitas oración, yo les pido que cantemos la canción
Esa suave y dulce asombrado estoy de ti, ¿sí? Esa es una canción de gente que conoce al Señor y que lo buscó y que lo encontró